Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en este sonar informativo. Finalmente se han apagado los celulares y vamos a lo que nos convoca. Pero tú no sabes lo que está pasando allá afuera de ese caos. No, sí, lo de Paulina es una chacra. ¿Quién tenía el café? Quiero otro más. Necesito lo mismo que ustedes están tomando. Lo necesito. Muy bien. Bueno, don Alberto Mayol, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenido. bien, Muchas gracias. Me he quedado con ganas de comentar contigo todos estos días lo que está pasando en Argentina, en una versión muy argentina. Bueno, de verdad, cuando hablamos de los argentinos, uno dice, ya, entiendo que en una época ellos tenían a Sui Generis y nosotros, no sé, ¿a quién? A Luis Dimas, y eso explica muchas cosas, digamos. Pero llegar a tal nivel de guión convertido en realidad, como con los cuadernos Gloria, que además me encanta el nombre, sí, cuadernos Gloria. Sí. Sí. La Gloria para Bonadío fueron. El Bonadío el juez que lleva la causa. Así es. Porque esto de recibir como la disección, porque es eso, es la disección del organismo de corrupción que tenía montado Kirchner, el viejo, el inteligente, para hacer funcionar, digamos, su gobierno y su estructura paralela, es de película, es de relato salvaje. Ahora, claro, lo que pasa es que si uno ve históricamente todos los casos de corrupción, no sé, pues desde la era Menem en adelante, son de película, o sea, son la aduana paralela, o sea, no todos tienen una aduana paralela y todos saben que existe una aduana normal que se demora muchos meses y la aduana paralela que es muy rápida. Que la tenía uno, el cuñado. El cuñado. Yoma, el hermano Zulemita. Un narco, pero de primera. Entonces, $1 millón por día hacía exactamente. Entonces, tú cuando ves eso, cuando alguna vez en su momento encontraron en lo que iba quedando de respaldo en oro del Banco Central, habían encontrado que alguien había reemplazado un pedazo del oro por un poco de cocaína, digamos. Entonces, plomo enchapado en oro. Entonces, claro, después tenemos el caso de las monjitas, la plata encontrada en el convento. Esa nota con el fusil. Oye, No olvidarlo, $1 millón y un fusil como a protegerse. Un fusil que protegía sin nadie a la plata. Las monjitas saben disparar, digamos. En catequesis uno le enseñan eso. Los niveles de surrealismo son extraordinarios, o sea, son porque en Italia también son muy interesantes los niveles de surrealismo, pero esto va más allá, o sea, se logra llegar directamente a Fellini y sin necesidad que haya cámara ni director. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo primero, es decir, que la corrupción en Argentina efectivamente ha llegado a ciertos límites. Ahora, yo creo que aquí hay que separar cosas. Yo creo que todo esto, hoy día la posibilidad de hacer operaciones para poder generar una eventual crisis en un sector político es algo que desgraciadamente hoy día como observadores de la política estamos sometidos permanentemente a no saber si de lo que estamos hablando es la forma verdadera. Yo estoy seguro que corrupción había, no tengo ninguna duda, o sea, hubo compras de ministros, todo, o sea, todos lo sabemos, digamos. Hay casos que estaban confirmados, solo que prescritos, o sea, claro, está lleno de situaciones, pero eso es un dato. Ahora, la pregunta es, ¿esos cuadernos, son exactamente la prueba o son una prueba montada para que haya prueba? Exacto. O sea, sí. Que siempre es algo que está ahí de por medio. Porque los cuadernos originales no existen. Están, claro. No existen, solo las copias. Solo las fotocopias. Sí. Y los cuadernos tienen una excentricidad, que es lo que le hace más interesante, y es que viene con comentarios, es como el príncipe con comentarios de Napoleón. Claro. Aquí viene con los comentarios de Néstor Kirchner mismo. Claro, sí. Qué poco recibimos hoy. O sea, como con tanto detalle. Claro, porque yo entiendo que yo como encargado de esta operación, sin entender mucho que tal vez hacer mi trabajo es quedarme lo más callado posible, puedo llevar una bitácora. Claro. Y de esto se le pongo día tanto, monto. ¿Ya? Color del bolso, por último. Claro. Pero que yo anote que lo que le comentó a mi amigo que entró a entregar la plata, que lo anote en un cuaderno,
Ya, pero ¿qué es lo que dicen los empresarios, los exfuncionarios que también están declarando? No, porque ese es el contexto que te dan los empresarios cuadernos, están entregando Claro. toda la información. En Argentina... validando en cierta medida lo que sé, puede de que ser en los existió, cuadernos. existió. No, es que Es que ese es el punto. Existió. la red existía. Sí. Claro. La prueba es creada para... La pregunta es, ¿la prueba es una prueba que realmente tiene validez, o mejor dicho, es legítima, se generó así tal como nos cuentan, porque hay sospechas al respecto, o es la prueba ideal para que calce perfectamente como la pieza faltante del puzzle? Exactamente. Entonces, tenemos un primer problema que es ese. Lo segundo es que ya el caso tomó porque igual Chile se ha puesto un poquito más extravagante y surrealista, entonces ya salpicó hacia acá en un lugar que nadie esperaba, o sea, cerca de Natalia Compañón. Siempre, pero partida hay un chileno metido, pero además vinculado a esto. O sea, en este caso, que ya no puede ser más surrealista, llegamos al surrealismo chileno, Claro. ¿ya? Que es siempre una versión más depresiva del surrealismo, más parecida a Raúl Ruiz, digamos, qué sé yo, y llega al tío, que en realidad es un tío muy cercano a Natalia Compañón. Se dice que él es el que la ayuda a montar las empresas y qué sé yo, y en el fondo llega a este tío que era una persona que en Chile también se encargó de hacer algunas de las operaciones para poder favorecer la participación de una de las empresas argentinas que estaban en juego, o sea, internacionales, que estaba también en Argentina y que estaba metida en este tema del financiamiento. Entonces, que en general son empresas inmobiliarias, o sea, estamos hablando en general de proyectos inmobiliarios, ¿ya? Que es un... Porque en Chile las cosas se hacen bien, que vaya a estar metido algún chofer que recolecta plata en No, efectivo. no, Acá no. hacemos inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias. En Machalí, por ejemplo. Y boleta. Claro, porque es un registro, hay que cumplir. Hay que cumplir con la ley. Nosotros somos gente Pagar ordenada. impuestos ahora son tan bajos que no. Entonces, Para eso tengo mis tributaristas que me los sacan todos. Entonces- pero no era el único chileno involucrado. No, Con la no, investigación. no. También estaba chofer, me parece que era Rudy Ulloa, Sí. quien llegó a Sí. ser muy cercano a Néstor Kirchner. claro, ese es el que estaba en Argentina. Claro. Claro. Que es el que operaba en Argentina y que llegó efectivamente a ser Que parte de esta red de operación. Y que además un digno representante de la omertad dijo, yo no declaro nada. la ley del silencio Claro, siciliana. Entonces, efectivamente, yo creo que es un caso. Ahora, nuevamente, Ah, yo quiero hacer Sí. un acotamiento. un acotamiento. Se ha cuestionado mucho estos cuadernos porque Centeno, el remillero, el taxista, es bastante básico según lo que escribe todo el mundo, pero sus cuadernos compiten con Borges. Sí, ¿no? Los Uso cuadernos son impecable necesariamente- del punto y coma, la coma, el entrecomillado, todo. Entonces alguien dijo, pará un poquitito, este otro no sabe escribir su nombre de corrido y me hace estos cuadernos. Y además lo mejor es yo nunca encontré una confirmación oficial, pero se decía que la empresa que puso a la venta estos cuadernos tenía una carátula que la hizo a partir del 2012. Sí. Y sí. esa carátula estaba justo en los cuadernos que llegaron hasta el 2009. Entonces no exacto. encontré ninguna información oficial, pero como teoría conspirativa es maravilloso. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo creo que nos empezamos a acostumbrar, y por eso las cosas tienen muy poco valor, nos empezamos a acostumbrar todo a que en realidad sabemos que todo lo que se nos entrega tiene un porcentaje elevado de falsedad. Claro. Y eso es una cosa muy compleja. E incluso sabemos que para que para que algo funcione, para que efectivamente funcione, tienes que hacerle un nivel de propaganda y una estrategia publicitaria de tal tipo que necesariamente ya estás en el límite de la mentira. O sea, entonces el mundo se volvió Claro. desconfiable. Y en medio de ese escenario, sabemos entonces, solamente nos escandalizan las cosas que están muy por encima de una película. O sea, antes la película era un punto de referencia para la exageración. Claro. Hoy día no, hoy día de verdad. Las películas tratan de retratar O sea, la realidad y para el resto... O sea, yo les pongo solamente un ejemplo. A mí me pasó que cuando hice el libreto de la ópera, con el tema de la iglesia, porque haber llegado un Cristo, qué sé yo, que impugnaba a la iglesia, que es un caso real, pero entonces tenía que poner el contexto de la iglesia. Resulta que si yo ocupaba elementos reales de la iglesia, la obra no era creíble, no era internacionalizable, Claro. si yo ponía cosas reales de la iglesia chilena, no funcionaba porque me iban a decir eso es una ópera bufa, Claro. una ópera ridícula, ¿ya?
Entonces decidiste incluir algunas mentiras como un arzobispo protegiendo pederastas. Tenía que cortar la verdad. Te pongo un ejemplo. En la obra tenemos al principio un fragmento donde dice la reunión de los obispos con el cardenal parte diciendo, bueno, tenemos cómo fracasó el proyecto Cenizas en su parroquia, ¿ya? ¿Y por qué? Problemas financieros, le dicen. Entonces, ya, ese proyecto existe, es verdad, ¿ya? Entonces, y ese proyecto efectivamente fracasó, y fue un proyecto que tenía que ver con un negocio que en cada parroquia tú ponías, digamos, la posibilidad de que la gente llevara las cenizas de sus deudos, ¿ya? Pero no era que la Iglesia Católica no le gusta el ceniciento. Bueno, pero desde que aceptaron la ceniza, además ahora lo iban a hacer en cada parroquia, a un precio bastante más módico, qué sé yo, en vez de los cementerios. Y se había filmado una publicidad, ¿ya?, por un cardenal. Claro, se había filmado un comercial que finalmente no salió, pero se filmó. Entonces tú dices, o sea, si yo pongo eso... Para que sus cenizas sean parte del cimiento de nuestra iglesia, una cosa así. Exacto. Entonces traiga su ceniza y un poquitito de cemento. Entonces tú dices, tú no sabes hasta dónde puede llegar esto. Lo que pasó en Brasil con el caso de Lula, tenemos el interrogatorio del juez, que es una cosa demencial. Había una carta de Fernando Atria que a mí lo encontré notable, digamos. Decía, no olvidemos que la filtración del audio de la conversación entre Lula y Dilma la hace el juez después de que la corte le dijera que era ilegal hacer esas intervenciones. Después de intervenir, o sea, después de que la corte le dijo no puede hacerlo, él intervino y difundió. Eso en cualquier parte te cuesta el puesto. Exacto. En cualquier parte, si a un juez le dicen usted no puede intervenir en una conversación telefónica, y el juez no solo la interviene, sino que además la difunde públicamente, eso le cuesta el puesto. Y Moro en Brasil está siendo aplaudido por todo el mundo. Bueno, y Lula está preso y no puede ser candidato presidencial, y Temer, que estaba metido en la misma red de corrupción que denuncian que Lula estaba metido, ¿ya?, es el presidente. Claro. Entonces tú dices, cuando el mundo se puso así, ¿ya?, ¿uno qué hace? O sea, entonces todo es una operación. O sea, no hay una cosa brutal. O sea, yo lo veo en el mundo académico, donde pensar es una excentricidad a estas alturas, porque todo es una operación. Claro. Hasta para publicar, o sea, todas las cosas es como, bueno, cómo diseño la salida del siguiente paper, para el cual no tengo ningún argumento. Lo importante es escribirlo. Claro. Y conseguir que la cuestión se publique, porque además te pagan por el paper publicado. Entonces, o sea, todo se convirtió en este carácter operacional. Toda una puesta en escena. Claro, hay una dimensión que es operacional, que es cómo acumulas el poder, y otra dimensión que es la forma en que tú vistes esto publicitariamente, o la operación misma es totalmente puro vestimenta. Entonces ese es el mundo en que vivimos, que bien pareció una porquería, digamos. O sea, no es bien lamentable. En medio de todo esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos así en la lógica de la justicia? Con un caso como el de Argentina, donde sabemos que lo que se está denunciando es cierto, sabemos que el motivo de la denuncia no es noble, ¿ya?, sabemos que el gobierno está en muchos problemas y tiene que denostar enormemente, y no hay tercero en disputa posible. Claro. O sea, que el mundo quedó cerrado entre Cristina y Macri. Como hubiera hecho Cordera, que también está desacreditado a todos lados, totona. Exactamente. Entonces es un problema, yo digo, que realmente es insólito. O sea, tú tienes los niveles de surrealismo que hemos mencionado acá, la reunión de Trump con Kim Jong-un y después con Putin. O sea, tú dices, pero ¿esto qué es? ¿A dónde se dirige un presidente que la CIA no lo apoya? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, y ahí lo que me hace pensar, y que de hecho es algo que estoy escribiendo, lo que me hace pensar es lo siguiente: las cosas importantes del mundo, ¿ya?, las cosas importantes del mundo actual, que es básicamente el sistema financiero, nadie piensa en otra cosa, las cosas importantes del mundo ya no necesitan a los seres humanos. Ya no necesitan a los seres humanos. Claro. La economía, desde que ya está claro que la robótica va a ser la base de todo, ¿ya?, no necesita más que consumistas, digamos. O sea, claro, estamos en el nivel más bajo de la pirámide, pero todavía somos necesarios, como los esclavos en la construcción de la pirámide. Pero ahora no necesitamos producir, necesitamos consumir. Consumir, claro. ¿Ya? Y necesitamos que además lo consumamos en el contexto del crédito, porque eso hace crecer toda la economía especulativa. Claro. ¿Ya? Entonces, estamos en una dinámica en la cual el mundo es una operación. ¿Cómo tú haces política cuando... ¿Cómo tú
le das un golpe de Estado a una operación. No puedes darle un golpe de Estado. No, pues tienes que solamente ponerle operaciones. Claro, o sea, tú tienes que incrementar la capacidad operacional. Claro. Y en ese caso tú aumentas el poder de esa operación. ¿Ya? Entonces, tú tienes un mundo en el cual ya lo que pasa abajo es irrelevante. El ejemplo más simple. Antes, cuando tú querías conquistar los pozos petroleros de un país, conquistabas el país entero, claro, lo pacificabas y te ponías a explotar el país, ponías un monigote de presidente. Lo pacificabas con una pacemaker, sí, digamos, una pistola Colt. Claro, pero y te ponías a algún tipo a cargo, ¿no? Eso lo inventaron los romanos. Hoy día eso no es necesario. Hoy día tú llegas, aíslas los pozos petroleros, les pones enorme seguridad y que se maten. Sí. ¿Ya? Y que se haga cargo Naciones Unidas, porque tú no te vas a hacer cargo del costo de esa cuestión. Entonces, listo. O sea, los ingleses no sabían en la escuela que estaban creando con Palestina, digamos, cuando dijeron háganse cargo ustedes. Claro, háganse cargo ustedes, vean ahí cómo lo hacen y qué sé yo. Pero lo que me importa a mí es esto. Entonces, ¿para qué me voy a hacer cargo de la gente? Entonces, ya no hay no es necesario ningún discurso político, ninguna noción de política. Lo único que es necesario es que la cosa funcione. Mira, yo la próxima semana les voy a traer, por ejemplo, la diferencia que hay entre la economía real en el mundo y la economía financiera. La especulativa, claro. La especulativa. Y eso, ojo, que eso no es nuevo, eso pasó en el año 78. Sí. La economía especulativa superó a la... No, claro, lo que pasa es que ahora hay un invento nuevo, porque ahora nosotros decimos la economía especulativa es la bolsa. No, la bolsa ya no tiene ningún tamaño al lado de una cosa que se llaman los derivados. Los derivados financieros, que son unos paquetes donde adentro hay cosas de la bolsa, pero son unos paquetes que se meten directo en el mundo financiero, no pasan por bolsa. Y esa cuestión es de un tamaño que el otro día estaba juntando los datos y de repente llegó eso y yo ya no lo podía creer. Es incuantificable. Entonces les voy a traer los números para que vean la diferencia entre la economía real, así como, esto es todo el mundo inmobiliario del planeta. Ya, y una cosita, no nada. ¿Ya? Y después viene toda la economía industrial del planeta. Ya, ok. Después viene la bolsa, muy distinto. Pero los derivados, o sea, entonces tú dices... ¿Quién compra y vende derivados? ¿Qué son los derivados? ¿Quién tiene el poder sobre los derivados? Los compran las personas que hacen inversiones especulativas. Ya. Que son altos ejecutivos y empresarios. Ya. Y entonces ellos inventan derivados. La gracia de un derivado no es que tú lo compres, sino que tú lo inventes. Ya. Preguntémonos por qué empresas grandes van y compran empresas, por ejemplo, AFP chilenas. Bueno, un ejemplo que se me ocurrió nomás. Ya. Comprar una empresa internacional, comprar una AFP chilena en el doble del precio que vale. Entonces, para contar impuestos. No, porque es una gran máquina de producir, potencial de producir derivados en el mundo. Yo puedo meter paquetitos de inversión que tienen que ver con esa empresa en otros lugares del planeta. Entonces, yo puedo hacer que alguien en Rusia compre un pedazo de una AFP chilena que ni siquiera sabe que la compró porque está dentro de un paquete gigante. Que tienen empresas forestales, pesqueras, aseguradoras, fábricas de economía neumáticos. Real y cosas que son de puros papeles. Pero yo vi algo, tu casa ahí, pero ¿sabes? si eso lo vimos en la crisis inmobiliaria. Esa es la crisis inmobiliaria. Todas las crisis de la historia económica derivaron en que cuando un sistema fallaba, se cambiaba. Cualquier crisis grande. Claro. La del 2008 no se cambió nada, un carajo. Pero si yo me acuerdo, la crisis del 2008, que tuvo que ver con la burbuja inmobiliaria, se estiró hasta un límite en que el expresidente del Citibank lo graficó de manera perfecta. Dijo, mire, lo que ocurre es que los paquetes accionarios en el mundo se venden como cajas de bombones. Exacto. En estas cajas de bombones, que mezclan bombones de diferentes tipos, colores y sabores, hay bombones que son de caca. Exacto. Pero lo que ocurre en este momento es que no sabemos cuántos bombones de caca hay en qué cajas, dónde están esas cajas, ni qué proporción de caca hay en cada caja que está repartida por el mundo. Que y no quizás es el 50%. Claro. Porque partieron diciendo esto del 10, esto del 20, esto del 30, dijeron parece que el 50 y ahí se callaron. Sí, ahí dijeron mejor no hablar de ciertas cosas. Con el tema, esos son los derivados. Pero los derivados, por ejemplo, esto que vimos hace un tiempo en la discusión judicial también, los forwards. Vienen a ser derivados están que tiene que ver eso con anticiparse, tú puedes hacer operaciones forward con derivados, etcétera. O sea, puedes hacer operaciones con el derivado. Entonces tú tienes la cantidad de inversionistas que nuestros ejecutivos, esto es súper interesante, la mayor parte de los ejecutivos de empresas que invierten plata, por ejemplo, nuevamente, ejecutivos que invierten la plata de la AFP, que deberían ellos estar obligados a invertir su plata en las mismas inversiones que hacen las empresas. Claro. Cuando tú eres ejecutivo estás obligado por ley a eso.
Normalmente ellos invierten en derivados. Y las casas matrices de toda esta empresa financiera son grandes constructoras de derivados. Fíjate que hay un premio Nobel que se entregó, esto está muy bien reflejado en un libro formidable del ex ministro de Hacienda, que duró muy poquito en Grecia, Varoufakis. Sí, me acuerdo. Genial, brillante. Rockero. Justísimo, una maravilla. Además es un sex symbol en Europa, no sé, yo no tenía idea, pero la verdad me enteré allá porque pregunté por qué la portada del libro de él era su foto. Sí, y sí, me dijeron, sí. bueno, porque se vende mucho cuando está su foto porque es un sex symbol. Entonces, me acuerdo de él. Entonces, bueno, del movimiento de izquierda que de duró muy Tsipras, poco. que lo traiciona a Tsipras, digamos. Bueno, Varoufakis dice en su libro, El Minotauro Global, que es una tremenda obra, dice: mire, la cosa es bien simple. Aquí hubo una época, finales de los 90, donde se entregaron premios Nobel a personas que explicaron que podían hacer paquetes accionarios de riesgo cero. Con fórmulas matemáticas podías hacer un paquete accionario que no tuviera incertidumbre. Eso es una entelequia, no existe. Eso no existe. Y eso significaba, en el fondo, que tú le diste a la bolsa el derecho a invertir moneda, o sea, a producir moneda. Tú le estás diciendo, bajo esa fórmula, quienes sean capaces de operar en esa fórmula y meter acciones adentro de esa fórmula, entonces tienen derecho a emitir dinero. Porque algo con riesgo cero es lo mismo que un billete. Sí o sí, vale lo que dice. Entonces yo te digo, esto vale sí o sí 100.000 millones, bueno, es como una moneda. Entonces tú le diste el salto perverso. Tú le diste el derecho al sistema financiero a imprimir. Hace 40 años había que tener oro para respaldar los billetes que tú emitías. Eso, el patrón oro. Claro, que se abandonó el patrón oro para favorecer la economía especulativa. Y ahora estamos además dando el otro salto cualitativo, que es que cualquier organismo que tenga la capacidad de crear derivados crea un equivalente a la moneda. Exactamente. Wow. Ahora, la apuesta de los chinos, ¿cuál es? Aquí la guerra de los chinos, la parte conceptual, esta cosa muy china, muy inteligente, muy así. Muy bueno, esto se puede. Vamos a pasar 5 siglos, pero esto se va a acabar. Claro. Entonces, en esa lógica, lo que ellos dicen, esto no puede funcionar. Pero... Entonces, lo que están haciendo los chinos es que ellos están tratando de llegar a tener paridad con oro. O sea, respaldar toda su moneda en oro. Están operando en la lógica de como si hubiese que tener un patrón oro. Porque ellos apuestan que en algún momento el mundo va a tener que volver al patrón oro. Pero evidente. Y los únicos que van a tener entonces el patrón oro armado son ¡es el imperio! El imperio. Donde nunca se pone el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Estas visiones imperiales me encantan. No, que los imperios son una cosa... Este accidente llamado revolución industrial que derivó en este otro accidente llamado capitalismo se va a terminar en algún momento. ¿Y quién va a quedar? China. Y el Big Ben con todo símbolo chino por el lado, porque todo el oro está en la City de Londres. Exactamente. Muy bien. Mire, la canción adecuada. Vamos a bailar. Es que me parece que no puede ser más adecuado. Esto es Let's Dance, como dirían los chinos, de Bowie. Momento de los deportes en Sonar Informativo, con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Segunda parte. ¿Cómo están? ¿Qué nos trae? Antes de meternos, ¿cómo estamos, Alberto? Ya vamos a hablar. Yo espero yo soy el que espero con mucha ansias el bloque de hoy. El bloque de Pinilla. El bloque de Pinilla. Pero antes, hoy recordar, lo leían en titulares, chiquillos, que ustedes al principio del programa. Joaquín Niemann comienza hoy a las 3:10. Comienza su participación en el PGA Championship, que va a ser su tercer major, pero va a ser el primer major como profesional. Así es que en la carrera ascendente que ha tenido nuestro golfista. Así que a partir de las 3 de la tarde hoy sale a jugar. Así que vamos a ver cómo le va a... Hoy sale a dar palos. Literalmente, sale a dar palos en la primera jornada de este major del PGA. Y información importante, lamentablemente, recordar que había vencido a Egipto 23-12 nuestra selección de balonmano femenina juvenil, que está en el Mundial de Polonia, pero ayer perdieron 42-13 frente a Hungría. ¿Se acuerda que había dicho que Hungría era Bulgaria? No, pues Hungría. Que justo son todos los dos tan buenos. Claro, que me había preguntado qué tal Hungría en balonmano y te he dicho bien, y bueno, perdieron las lobitas, lamentablemente, en el Mundial que se desarrolla en Polonia. Así que lamentablemente para nuestras lobitas, pero siguen obviamente en competencia en este Mundial. Dicho eso,
Dicho eso, pasemos al siguiente tema. Ok, terminamos la ensalada, vamos con, ¿Qué vamos pasa el con bife. Pinilla? Primero, decir para contextualizar que ayer se había dicho que todos dijeron, Pinilla va a la U. ¿Cómo a la U? A la U, pero de Perú. A Universitario de Lima. Ya. Dirigido por Nicolás Córdoba, chileno. Sí. Todo, pero ya lo descartaron. Lo descartamos. Sí, así que no. Hubiese sido lindo ver a Pinilla con la U. Con la U Yo estaban preparando los memes, estábamos listos, pero no. Se descartó. Ya se Así que- Le dije que descartó. amaba. Y la U, chilena, de la Universidad de Chile, mandó ayer a sacar todas las imágenes de Pinilla de todas partes. Lo borraron Redes del álbum. sociales, Lo borraron- camarín. lo borraron del No álbum. puedo creer. O sea, Lo como bloquearon, ¿te lo refieres sacaron a de como Facebook. Kim Jong-un con su cuñado? Claro. Luego el lanzallamas. Exactamente, es lo más parecido. Así que eso es la actualización que tenemos del caso de Pinilla, que evidentemente no sabemos qué va a pasar, porque está en este litigio, está esta demanda que presentó el lunes en la tarde Mauricio Pinilla, pero también qué va a pasar con su futuro deportivo. Se decía esto, se dice que puede ir también a algún país, a Arabia Saudita, donde se pagan importantes salarios, pero no se sabe nada todavía del futuro. Puede ir a Dinamarca a jugar en el equipo de Hamlet. Claro. Porque si tú Sí, haces- con Sí. el vínculo To con be- Shakespeare en la Ahora Pinilla declaración está diciendo to be judicial. or not to be, that is the question. O no la vi, no vi Yo creo- venir nada. Porque... Yo creo que la jugada. A ver, primero. Cuente, Pinilla se desarrolle. Vamos con el Pinilla se está contexto. enfrentando a Carlos Heller, que es uno de los menos hábiles dirigentes y empresarios que conoce esta tierra. ¿Ya? No todos los empresarios que son simplemente herederos son poco hábiles. Hay algunos que son muy hábiles. Bernardo Larraín Mate, un tipo muy hábil, muy inteligente, qué sé yo. Pero Carlos Heller no tuvo la llama de los dioses, no tocó su cuerpo. ¿Ya? Entonces, Pinilla se está enfrentando con mucha inteligencia y es posible que la jugada que hizo sea muy brillante. La parte fea de la jugada es que está pidiendo mucho dinero, pero la parte interesante es que está pidiendo condiciones, además del dinero, que tienen que ver con su honra y que tienen que ver con tratar al otro de que reconozca la ignorancia total respecto al derecho deportivo. ¿No hay una contradicción ahí? Que pedía tanto de dinero y por otro lado dice que esto tiene que ver con la Es que honra. aquí vemos por contradictorio lo que puede ser complementario. No. Ese es un gran Con la concepto. honra se No, pero ¿qué cuantifica. pasaría? Es que lo que pasa es que si pensamos que alguien que diseña una jugada, yo no sé, yo tengo considero que Pinilla es fue un gran desperdicio lo que terminó pasando con su carrera, pero un tipo que es inteligente, bastante más que la media de los jugadores chilenos. Supongamos que él tiene pensado lo siguiente, que en algún momento él dice, mire, si usted hace las dos cosas que yo le pido, como pedir disculpas a usted, su abogado, y además hacer estas clases yo lo eximo de pagar los 1.000 millones. Para no hacerle daño al club de mis amores. Exacto. Claro. Porque no nos olvidemos que Pinilla, hay una cosa que no le puede decir nadie, de que Pinilla ha hecho cosas por la U en total gratuidad, eso es cierto. O sea, cuando yo estaba en la quiebra, Pinilla llegó a jugar a la U sin cobrar un peso. Y es verdad, sin cobrar un peso. ¿No? Pidió unos asientos para la familia así, en el estadio y se acabó. ¿No? Entonces, Que es lo mínimo que le voy a dar. O sea, entonces uno puede decir perfectamente, porque además Pinilla no le está cobrando 1.000 millones a la U, le está cobrando 1.000 millones a Azul. O sea, Entonces, la movida ahí es No, hay un daño y patrimonial. regalárselo a la U. Esa es la movida. Claro, entonces El club que en rigor prácticamente no existe. tiene digamos, mucho la- juego político, o sea, tiene muchas posibilidades de acción de aquí para adelante, se puede divertir un buen rato. ¿No? Y puede sacar de paseo a un actor que naturalmente, como todo actor que está, comillas, en gobierno, cualquier cosa que pase que sea una novedad es malo. Entonces, claro, a él le hicieron la jugada de que probablemente ellos dijeron, bueno, nos deshacemos de este problema porque han habido algunos líos, qué sé yo, y lo dejamos fuera de circulación. Yo creo que todos están equivocados en términos jurídicos. No tengo todos los antecedentes, pero me da la impresión de que están todos equivocados. Ni Pinilla fue despedido en la conferencia de prensa, ¿ya? Ni Heller ni había renunciado, ¿ya? O sea, ninguna de las dos cosas era Se cierta. supone que No, sí. estaba haciendo Sí. la clásica. Estaba negociando con otro negociando. mientras Claro. todavía estaba acá. Que Ahora, lo que hace ojo, todo. pero la U lo que alega es que sí hay traspaso de los derechos federativos a Colón. Y ahí es donde la U se está agarrando. Ya, pero, a ver. Pero es que no han habido Es que que no ha habido un traspaso que no tiene que, o sea, Claro. la negociación iba bien avanzada y ellos, si envían los derechos federativos, no puede ser parte de la operación. O sea, ellos pueden mandar los Sí, es que fue una operación fallida.
Claro, pero es que se comenzó a hacer, pero no se terminó. La operación termina cuando el jugador firma un finiquito. Contrato, claro, un finiquito. Que no está firmado. Y si yo no te firmo el finiquito, eso lo dijo cuando, en el matinal de televisión, Daniel Aránguiz, que digamos por último, porque le consulta a su marido, sabe cómo es este negocio, dice, si mientras él no firma un finiquito, sigue siendo parte del club. Y me pareció un argumento absolutamente incontrastable. Claro, y por eso lo que dice Pinilla, en este texto jurídico, es que él fue notificado de este despido por Carlos Heller cuando hace la conferencia de prensa. Claro, lo dice Mauricio Pinilla, no va a volver a la U. Exactamente. Entonces... ¿Y la U no podría alegar que abandonó su trabajo? ¿No dijo no forma parte de la U? No dijo no vuelve. Esa fue la palabra que usó. Vamos a buscar el texto. Bueno, es que ahí viene la formalidad. Sí, la U podría decir... Podría acusar que se fue de su horario de trabajo. Que tuvo más de 3 días ausente. Todo el derecho laboral correspondiente, pero no sabemos cuántos días realmente estuvo ausente. Entonces, claro. Entonces, tú dices, estuvo, pues si él se fue el viernes y volvió el domingo, ¿te acordás? A tratar de meterse a la U. Claro. El lunes. Y la tuvo U, 2 días. Y hay que decir que la U le había dado todo el permiso para que hiciera los comentarios en el Mundial, como lo hizo otro jugador también, que es una cosa que es bien excéntrica y que probablemente es parte también de los problemas que estaba teniendo dentro del plantel, en términos de que, pucha, ¿cómo es posible que le den permiso para que vaya bajo su excusa de que hay una lesión y qué sé yo? Entonces la verdad, ahora, lo único que a mí me parece interesante de todo esto, en realidad, es que esto que podría ser una gigantesca ordinariez, quedó gracias a Mauricio Pinilla, no gracias a Carlos Heller, gracias a Mauricio Pinilla, revestido de Shakespeare, de ironías de alto vuelo. ¡Claro! O sea, a mí me parece que es una evolución en positivo. O sea, después de todo este tipo de polémicas, pero en su versión más ordinaria, o después del bautizazo, o después del Rey León. Del Rey León. O sea... Bueno, el Rey León, Shakespeare, por favor. Claro, entonces saltamos el Rey León a Shakespeare. El Rey León a Otelo, por favor. No, yo creo que ennoblece más que daña a nuestro fútbol. Sí. O sea, claro, en las condiciones en que está, digamos, por supuesto. Bueno, pero, sí. Ahora cualquier jugador no va a poder llegar y demandar a un club, va a tener que hacerlo. Hay que tener una cita de alguien. Y a mí me parece que esta yo leía y es como con un escribano. Ya. Como que la demanda está escrita con ahí, pluma. en la con época tinta. de Shakespeare. Escriba. O un tinterillo. Con escriba, tipo Egipto. Claro. Así, un cargo especial. En un papiro. Con un papiro y la pluma de ganso. Oye, esta fue la frase de Carlos Heller en la conferencia. En conjunto hemos tomado la decisión que Mauricio no puede volver al club. La institución está por sobre los intereses personales e independientes del club. En conjunto significa con el resto de los Claro, accionistas. hay Sí, una pues, frase, con el directorio. hay una frase clara Del directorio. que puede ser usada en su Ahora, contra. lo mejor va a ser cuando los otros accionistas digan, a ver, Yo quería que volviera. Yo no tengo por qué pagar esa multa, eso es de Heller. O sea. Claro, bueno, ha pasado varias veces que Heller, después de meterse en el lío, ha sido él que lo han dicho ya, bueno, póngase usted porque esta cuestión no es como comprar caballo. Hay que ponerse los calcetines de Heller, digámoslo. Es una... Digo yo, o sea... O en los zapatos, bueno. Entonces, ahora el momento mágico sería ver a Pinilla comprando en Falabella. Claro. Podría ser. Sí, interesante. Es un momento mágico. Claro. Y yo me imagino que tiene una tarjeta preferencial. de aquella tienda de retail. Seguramente. Sí. Seguramente. No, la verdad es que, bueno, pero todo esto que existe como posibilidad, como desarrollo, tiene que ver además con estos temas de que finalmente está la ridiculez de que este señor de repente decide dejar el mundo de los caballos, irse al mundo del fútbol y dedicarse a administrar la U muy malamente, porque la verdad es que le ha ido una administración cara y mala. Como Federico Valdés lo dice en una entrevista hace unos días. Claro, y Federico Valdés que tuvo un periodo el mejor periodo, claro. El mejor periodo de la U, qué sé yo. Y que evidentemente está sacrificando al... Claro, y va y dice, bueno, pero dice, nosotros dejamos además $15 millones para el estadio, yo no sé si estarán, dice. Claro. O sea, lo dejamos campeón de América. Es un mal de cara, no como la mía. Y llegó con la promesa del estadio y dejó el estadio ahí con $15 millones que vale 50, o sea, necesita un poquito más. Puedes dar un pie y pedir un crédito. Claro. Y resulta que seguramente ahora no solamente no eres campeón de América, sino que no hay estadio, no hay nada. Bien. Entonces, bueno, que le vaya bien a... Está buena esta serie. Está buena. Va a seguir. Bueno, pero esta película podría ser la fábula, ¿no? Sí, yo creo también. Tienes toda la razón a propósito. Y deberías actuar tú. Ah, yo actúo, sí, toda seguro, la razón. Seguro. Del Rey León a Otelo. Así se llama, ¿no? Del Rey León a Otelo. El Rey Otelo. O el León Otelo. No, a ver, Pinilla hay que decirlo que la historia de Alexia es emocionante, pero la de Pinilla es más entretenida.
O sea, es más entretenida, sí. Es que la de una es una épica, la otra es una comedia. Es una comedia donde los tabúes ganan. ¿A quién no les gusta que el tabú gane? Le gana la casa, además. Muy bueno. Es como 12, Ocean 12, claro, pero con un solo. Pero las películas tendrían distinta calificación cinematográfica. Una para adultos, la otra para todo espectador. Usted vea cuál. Claro. Pero bueno, pero depende de qué cosas vemos en la película de Alexis, porque si aparece el no pago de impuestos, Alexis defraudando al Estado español, siendo condenado, tampoco la película toma otros ribetes también. No están echando, pero es mala. Sí, pero mal. Pero no podemos seguir hasta las 10. Cuando ya nos entra echar la maca, es que está levantando una ceja. Está levantando una ceja. Don Alberto, don Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esta es gente despierta. Estás en el Sonar Informativo.